Bueno, buenos días, estimados estudiantes, que le habla entonces la doctora Andrea Corvos. Hoy vamos a continuar con lo que es la unidad 1, que nos estamos enfocando de conocer la biología celular y tisular, y vamos a desarrollar lo que es la médula ósea. En realidad, los objetivos en esta oportunidad que queremos responder con esta presentación es conocer qué es la médula ósea, realmente cuáles son sus funciones, dónde está localizada, cuál es su aspecto macroscópico y microscópico, así como también las características fisiológicas, y vamos a hablar en general de lo que es la hematopoiesis. Más adelante vamos a ver la importancia de esto. Entonces tenemos que macroscópicamente la médula ósea es un tejido que realmente ella está ubicada dentro de los huesos, pero va a estar en lo que sería en la cavidad medular de los huesos en las personas que son jóvenes y también en las trabéculas del hueso esponjoso, como podemos ver allí en la imagen. Entonces vamos a tener que existen una clasificación que es según su función y además es según su celularidad, y es que tenemos una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla es llamado así ya que tiene en realidad un predominio es de adipocitos y da ese aspecto de esa coloración, y tiene poca actividad hematopoyética, es decir, poca actividad para la formación de líneas celulares. De todas formas, este concepto de hematopoiesis lo vamos a desarrollar mucho mejor más adelante. Y tenemos lo que es la médula ósea roja, que en realidad es así, es porque tiene un alto contenido de eritrocitos, tiene una alta actividad hematopoyética. Es importante que sepan que con el pasar del tiempo, evidentemente, esta actividad hematopoyética se torna un poco más lenta, además menor, y es por eso que con el tiempo va a haber más predominio de médula ósea amarilla que de la médula ósea roja. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de la médula ósea? Tenemos que la función principal es la hematopoiesis. Hemato significa sangre, poiesis, formación, es decir, para la formación de las líneas celulares. Y todo esto tiene que estar en un ambiente bien desarrollado y va a estar influido por ciertos químicos como interleuquinas y citoquinas. Además, la médula ósea tiene otras funciones como de fagocitosis o destrucción de microorganismos, ya que tiene la presencia de macrófagos. Y lo que es la médula ósea amarilla, en realidad su función es de reserva de lípidos. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis o hemopoiesis? En realidad entonces es el proceso de formación, diferenciación y maduración de los elementos formes de la sangre. ¿Cuáles son los elementos formes de la sangre? Pues los glóbulos blancos o leucocitos, los glóbulos rojos o eritrocitos y las plaquetas o trombocitos. Tenemos que embriológicamente la hematopoiesis no siempre ha estado a cargo de la médula ósea, ya que más o menos en el feto en la segunda semana está a cargo del saco vitelino, pero ya luego más o menos entre la quinta semana entra en una fase llamada hepática y fase esplénica porque toma el control de la hematopoiesis el hígado y el vaso. Pero ya más o menos al cuarto mes en realidad es en la médula ósea donde se produce todas estas líneas celulares. En los niños hay tejido de médula ósea prácticamente en todos los huesos, pero en realidad en lo que es los adultos va a haber en las zonas que están allí nombradas, en las vértebras, costillas, esternón, cráneo, sacro, pelvis y cabeza de fémur. Esto es importante conocerlo, ya que clínicamente a veces se pretende estudiar este proceso de hematopoiesis y es justamente para poder tomar la muestra en donde se van a enfocar para ir a estos huesos que sean duros y que tienen una alta actividad hematopoyética. Entonces, fíjense acá, lo que quiero es que visualicen que existe, qué es lo que está ocurriendo celularmente, y es que hay una célula madre multipotencial que está de todas formas, esto lo vamos a desarrollar mejor en sangre, pero hay una célula madre multipotencial que tiene
va a dar dos líneas celulares, que es el precursor común mieloide y el precursor común linfoide. El precursor común linfoide ocurre todo un proceso de maduración, diferenciación y va a formar lo que son los linfocitos B y T. Y el precursor común mieloide igual ocurre todo un proceso de maduración, diferenciación para dar a la formación finalmente de glóbulos rojos, de plaquetas y de glóbulos blancos, específicamente leucocitos basófilos, neutrófilos, eosinófilos y los monocitos. Bien, entonces microscópicamente la médula ósea es un tejido conectivo especializado y como todo tejido conectivo especializado está compuesto por células y por matriz extracelular. La matriz extracelular de la médula ósea es llamado estroma, en el que está compuesto por un compartimiento vascular de venas, sinusoides y arterias y además por adipocitos, células reticulares y fibras reticulares. Ahí el parénquima, ahí lo que van a encontrar las células son islotes de células hematopoyéticas que van a formar las líneas celulares y macrófagos y es llamado compartimiento hematopoyético. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen esquemática, el compartimiento estromal o el compartimiento vascular se encuentra en la zona central, mientras que el compartimiento hematopoyético está en la periferia. Y esto es de suma importancia, ya que en el momento de tomar muestra de aspirado de médula ósea para poder evaluar la hematopoiesis, fíjense que solo hay que atravesar corteza y unos pequeños milímetros más para poder llegar al compartimiento hematopoyético y poder estudiar cómo son las líneas celulares a ese nivel. Acá, fíjense, esto hay una imagen esquemática a su izquierda y a la derecha tenemos cómo se ve histológicamente. Fíjense que hay todo un ambiente de adipocitos, macrófagos, islotes eritroblásticos, megacariocitos. Y hay glucoproteínas de adhesión, etcétera, fibras reticulares, células reticulares, es decir, todo un ambiente propicio para que se pueda producir la hematopoiesis y se puedan producir todas las líneas celulares. Fíjense, quiero aprovechar esta imagen esquemática para que vean estas elongaciones que se ven en la imagen esquemática, que es lo que están descritas como sinusoides. Fíjense que el sinusoide son vasos grandes que están en contacto con el endotelio. Entonces el proceso de hematopoiesis ocurre de la siguiente manera. Por ejemplo, si vemos la parte superior en donde hay un megacariocito, él está adosado al sinusoide, el megacariocito de origen a las plaquetas y este megacariocito cuando forma las plaquetas atraviesa el endotelio para posteriormente ir al sinusoide y este sinusoide va al compartimiento vascular de la médula ósea para ahí llegar al torrente sanguíneo. Es así entonces como se produce pues este proceso de hematopoiesis y cómo estas células luego van al torrente sanguíneo. Fíjense que en realidad la hematopoiesis es un proceso que es extravascular, es decir, se produce fuera del torrente sanguíneo, ¿ok? Y que además es importante que observen que no está colocado al azar en la médula ósea. Tenemos que cada una de las líneas celulares tiene una ubicación, la única que está colocada al azar son los linfocitos, pero, por ejemplo, los eritroblastos, que constituyen el 25% de las células medulares, casi siempre están cercanos a los sinusoides, los granulocitos se producen cerca de trabéculas y arteriolas, y las plaquetas, que son los megacariocitos, su precursor, en realidad él forma prolongaciones que van a dar, las plaquetas están adosadas a la pared del sinusoide, pero fíjense que forma prolongaciones que van a penetrar lo que es el endotelio, llegan al sinusoide y luego estas prolongaciones se rompen para así formar las plaquetas. Entonces, como ven, es todo un ambiente que no está colocado al azar, hay sitios de polo de migración y está todo realizado para que se pueda pues realizar la hematopoiesis de una manera efectiva.
Luego que se producen estas líneas celulares, entonces pasan a los sinusoides y así es como el sinusoide se comunica con el capilar se comunica con las arterias radiales con las arterias longitudinales centrales y por último la arteria nutricia, que es el único vaso y es el principal. Entonces, para finalizar, quería mostrarle pues esta imagen de aspirado de médula ósea. Va a haber patologías hemato-oncológicas en las que se pretende estudiar cómo está funcionando este tejido de médula ósea. Así que el hueso que casi siempre toman muestra es el hueso, es el sacro, la parte posterior de la cresta ilíaca anterosuperior, mejor dicho. Y de allí atraviesan corteza y aspiran este tejido y de esta manera luego lo estudian al microscopio, para ver cómo está ocurriendo la hematopoiesis. Entonces por acá llegamos a lo que sería el final de lo que sería médula ósea. Cualquier pregunta pues la pueden realizar por la plataforma, por este medio y recuerden que estoy a la orden y vamos a desarrollar posteriormente lo que es sangre. Así que muchísimas gracias.